Hay una pregunta que cada vez se hace más gente. ¿Cuánto le queda al Corte Inglés? Porque seamos honestos, cuando piensas en comprar algo, posiblemente no piensas en ir a un gran almacén con 6 plantas y escaleras mecánicas. Posiblemente pienses en Amazon, Zara, Decathlon o en pedirlo online para que te llegue directamente a tu casa. Sin embargo, hay algo extraño en el Corte Inglés. Porque si se ha quedado tan anticuado como parece, ¿cómo puede ser que siga facturando 17.000 millones de euros y ganando más de 600 millones? Porque la historia que nos han contado sobre el Corte Inglés es bien sencilla. Una empresa que dominó España durante décadas, que en los años 2000 tocó su punto máximo y luego fue perdiendo ventas hasta que llegó Amazon, Zara, Decathlon y su modelo de negocio empezó a tambalearse. Pero hay un pequeño problema en esa historia que no explica lo que está pasando a día de hoy con el Corte Inglés. Porque acaba de cerrar uno de los años más rentables de sus últimas décadas. Entonces, ¿estamos viendo los últimos años de esta empresa? ¿O se está preparando para una segunda vida? Para entender si el Corte Inglés tiene futuro, primero debemos entender por qué se hizo tan grande. Y para eso tenemos que viajar hasta la década de los 40. Porque cuando Ramón Aceres compra una sastrería en el 1935, no compra lo que hoy conocemos como el Corte Inglés. Está comprando una pequeña tienda, nada más. La sociedad del Corte Inglés se construye en 1940 y empieza con tan solo 7 empleados. Unos años después, en 1945, reforman el edificio Preciados y crean algo que para nosotros a día de hoy es completamente normal. Unos grandes almacenes organizados por departamentos que tenían 5 plantas, 2.000 metros cuadrados y que podías comprar casi de todo allí. Piensa en la revolución que era eso para la época, porque el Corte Inglés no te vendía una camisa, te vendía la comodidad de comprar de todo en el mismo lugar. Comprarte un traje, comprar electrodomésticos, ropa para tus hijos, cosas para el hogar y lo mejor de todo es que podías ver y tocar los productos. A día de hoy eso parece una tontería, pero ahí estaba la clave del Corte Inglés. Conseguía darle ese empujón extra que el cliente necesitaba para comprar algo. Y cuando consiguió hacer eso, empezó a vender muchísimo. De hecho, el Corte Inglés no simplemente abrió más tiendas, sino que se encargó de construir una muy buena relación con el cliente. En los 60 creó su propia tarjeta para poder financiarle sus compras. Creó Viajes El Corte Inglés, una aseguradora, una financiera y muchos otros negocios. Esto provocaba que la persona que simplemente había venido a comprarse un traje se terminase comprando también la camisa, se bajase luego al restaurante a comer y ya se llevase la compra de la semana hecha. Y de repente el cliente se había gastado en el Corte Inglés mucho más de lo que se esperaba gastar. Esta fue una de las claves de su éxito, ya que el Corte Inglés supo hacer un ecosistema perfecto alrededor del cliente. Y cuanto más grande se hacía la compañía, más fácil era hacer esto. Porque abrir una nueva tienda no solo significaba tener miles de productos más, sino que era atraer a nuevos clientes que entraban en el ecosistema y podían empezar a comprar casi de todo. Esto provocó que se expandieran rapidísimo por España en los años 60. Barcelona, Bilbao, Sevilla y muchas otras ciudades. Y aquí es donde aparece otro ingrediente fundamental, los edificios. Porque para vender todo eso se necesitaba espacio. Mucho espacio. Y el Corte Inglés empezó a construir una red de centros comerciales en las mejores localizaciones de las ciudades principales de España. Y eso seguía alimentando la rueda. Más clientes, más ventas, más ingresos, más beneficios. Durante décadas el modelo funcionó y funcionó tremendamente bien. Porque había algo que el Corte Inglés había entendido y que muchas otras marcas no. La confianza puede convertirse en ingresos. De hecho, su lema era: si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Eso no fue solo un eslogan, fue la forma de reducir el riesgo percibido por el cliente. Porque si el cliente confiaba en que no iba a equivocarse comprando con ellos, volvería una y otra vez y compraría más y más productos. Eso hizo que cada vez llegasen más clientes al Corte Inglés y que su red de centros comerciales no dejase de crecer. Y ese sería uno de los problemas más grandes del futuro, porque cuanto más grande se hacía la máquina, más caro era mantenerla. Durante mucho tiempo eso no importó, porque las ventas seguían creciendo. Pero en 2007 la máquina empezó a tambalearse. Si te gustan este tipo de historias, agradecería que te suscribas al canal de manera gratuita por aquí debajo. No nos pagan nada por ello, pero al menos vemos el apoyo de todas las personas que estáis viendo este vídeo. Por esa época el Corte Inglés acababa de alcanzar uno de los puntos más altos de toda su historia. Casi 18.000 millones de euros en ventas y 714 millones de beneficios. Era difícil pensar que aquella máquina pudiese pararse, pero se paró la economía. Y con ella, el Corte Inglés. Y el problema no era que el Corte Inglés empezase a vender menos. El problema era que no conseguían reducir sus costes a la misma velocidad que sus ventas. Porque durante décadas habían construido una máquina tan gigantesca de centros comerciales, personal, mantenimiento, inventario, que todo eso había que seguir pagándolo de alguna forma. Y a todo eso se le suma el segundo problema,
que para poder crecer durante todas esas décadas anteriores habían pedido crédito. Y cuando llegó la crisis, esa deuda empezó a pesar mucho más. En 2013 su deuda rondaba los 5.000 millones de euros. Sí, has escuchado bien, 5.000 millones. Aquí empezó una carrera contrarreloj para intentar recuperar toda esa deuda lo antes posible. Este camino lo fue debilitando y en 2013 cerraron con 14.200 millones de euros en venta. Y el problema fue que los beneficios se redujeron hasta los 174 millones, frente a los 700 que habían ganado en 2007. Y este es el punto más interesante de esta historia, porque mucha gente piensa que el Corte Inglés cayó porque llegó la crisis, pero la crisis solo fue el primer golpe. Después llegaron muchos otros. El cliente empezó a cambiar, las compras online aumentaron y todo el modelo de negocio sobre el que se había sostenido el Corte Inglés se tambaleaba. Amazon no necesitaba tener un gran almacén en una ciudad para vender muchísimo y eso reducía sus costes y aumentaba sus beneficios. Zara pisaba con fuerza en el negocio de la moda y le quitaba muchísimos clientes al Corte Inglés. Decathlon hizo algo muy parecido al Corte Inglés, pero en el sector del deporte. Y eso hizo que el Corte Inglés tuviese que tomar una decisión muy dolorosa. Empezar a desmontar toda la maquinaria que lo había convertido en una empresa millonaria. Vendió activos, cerró algunos negocios, redujo costes y empezó a desprenderse de aquello que ya no era esencial. En 2014 las ventas consiguieron recuperarse un poco, pero su beneficio era aún más bajo. Vender más no estaba solucionando el problema. Y eso llevó al Corte Inglés a cambiar la forma en la que estaban haciendo dinero hasta ese momento. Y aquí es donde empieza la segunda vida del Corte Inglés. A partir de ese momento empieza una transformación que se vio mucho menos que la caída. El Corte Inglés empieza a desprenderse de todo aquello que un día lo había hecho gigante, como centros comerciales, activos, negocios y sobre todo deuda. Si tienes un negocio actualmente y quieres que convirtamos tu canal de YouTube en un nuevo canal de adquisición de clientes para tu marca, regístrate por aquí debajo y nos pondremos en contacto contigo para estudiar tu caso en concreto. La idea era sencilla. Si el problema era tener una estructura demasiado pesada, había que hacerla más ligera. Y poco a poco eso empezó a funcionar. En el ejercicio 2024-2025 la deuda había bajado hasta los 1.500 millones, de los 5.000 que tenían. Y a medida que reducían su deuda, fueron haciendo algo que les hizo grandes durante décadas: diversificar, para intentar que cada cliente valiese más. Porque el Corte Inglés, tal y como lo conocemos a día de hoy, ya no es simplemente una tienda de ropa. Ahora es una aseguradora, una agencia de viajes, un lugar donde se alquilan espacios. Es cierto que lo que le sigue reportando más beneficios sigue siendo la venta de ropa y cosmética, que fueron unos 12.200 millones. Pero 2.100 millones ya vienen de la agencia de viajes. La financiera aporta otros 56 millones. Los seguros otros 75 millones. Y aquí el Corte Inglés se ha dado cuenta de que su activo más importante no era su producto, era su cliente. Porque conseguir que un cliente entre por la puerta cuesta mucho, pero venderle más productos una vez está dentro no cuesta nada. Y todavía nos queda otra pieza clave de esta historia: los edificios. Porque el Corte Inglés hizo algo que Amazon no puede replicar fácilmente. Compró miles de metros cuadrados en algunas de las mejores localizaciones de toda España. Y eso hace que otras empresas también quieran alquilar espacios dentro de ese Corte Inglés, negocio que le está reportando ya otros 100 millones de euros. Y el resultado de todo esto ya empieza a verse reflejado en sus números. En 2025 facturaron 17.200 millones con unos beneficios netos de 628 millones y una deuda de 1.600 millones. Y aquí viene la verdadera cuestión de todo esto, porque esto no es una película de Hollywood en la que la empresa que estaba creciendo pasó por problemas y terminó en un final feliz. No, lo que ha conseguido hasta el momento el Corte Inglés es recuperar sus ventas, recuperar sus beneficios y reducir su deuda. Pero ¿conseguirá adaptarse a la nueva forma de comprar que tienen los clientes para los próximos 10 o 20 años? Porque la forma de competir que había en el año 1996 no tiene nada que ver con la de 2026. A día de hoy hay empresas que hacen una sola cosa y las hacen muy bien. Mira el ejemplo de Zara, del que podemos hablar en algún vídeo si quieres. Son especialistas en crear ropa, adaptarse a las modas rápidamente y cambiar cuando es necesario. Y contra eso poco puede hacer el Corte Inglés. Mi opinión como empresario es que el Corte Inglés se irá reduciendo poco a poco y dejará simplemente las localizaciones más importantes. Pero hay algo que creo que no pasará nunca, y es que termine cerrando por completo. Por una sencilla razón, porque si vives en una gran ciudad te habrás dado cuenta de que los centros comerciales están cada vez más en auge. Y el Corte Inglés no es simplemente un centro comercial donde puedes comprar casi de todo, sino que además está situado en lugares que muchos otros centros comerciales no pueden estar. Y siempre habrá clientes que prefieran la experiencia de comprar en físico, tocar su producto, probarlo y pasar una tarde agradable en el Corte Inglés. Si quieres descubrir la estrategia psicológica que usa Mercadona para que vuelvas a comprar una y otra vez, te dejo el vídeo por aquí. Échale un vistacillo.